Imaginen por un instante la vasta oscuridad insondable. Cientos, miles de metros de agua salada, fría y opresiva. Un lugar donde la luz solar nunca se atreve a penetrar, donde las presiones aplastan cualquier rastro de vida tal como la conocemos. Es el abismo. El reino de lo desconocido. Durante siglos, navegantes y científicos han mirado la superficie brillante del océano, maravillados por su belleza y poder. Pero muy pocos, se han atrevido a contemplar lo que realmente yace en sus profundidades. Porque lo que está ahí abajo no es solo oscuridad y silencio. Es algo más. Algo que observa. Algo que espera. Y algo que, una vez revelado, puede cambiar para siempre la forma en que ven nuestro propio planeta y a ustedes mismos. Aquí, en el canal Los Ojos Abisales, nos sumergimos en los relatos más perturbadores, en las leyendas más aterradoras y en las verdades más ocultas que el océano guarda. No estamos hablando de historias de pescadores o cuentos infantiles. Estamos hablando de murmullos que vienen de las profundidades, de ecos de criaturas que desafían la lógica, de estructuras que no deberían existir y de maldiciones que persisten a través de las eras, esperando el momento justo para manifestarse. Cada video aquí es una expedición al corazón del misterio, un viaje para desvelar lo que la humanidad teme conocer. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sentimos un escalofrío inexplicable al mirar un mar en calma, o por qué ciertas noticias sobre descubrimientos oceánicos son rápidamente silenciadas? La respuesta, amigo mío, puede ser mucho más siniestra de lo que imaginan. Existe una cortina que separa nuestro mundo iluminado de aquel que yace bajo las olas. Una cortina que protege secretos milenarios, entidades primordiales y verdades que, si salieran a la luz, podrían reescribir toda nuestra historia. Y lo más aterrador es que esa cortina no es inquebrantable. Pequeñas grietas se abren. Y es a través de ellas que los ojos abisales comienzan a espiarnos. En el video de hoy, vamos a desenterrar uno de esos secretos. Prepárense para conocer la leyenda de los ojos abisales, la maldición antigua que duerme en el fondo del mar. Una maldición que se teje desde tiempos inmemoriales, dormida en las profundidades más oscuras del océano, esperando el momento de despertar. Escucharán relatos que fueron susurrados solo entre los marineros más experimentados, verán evidencias que han sido cuidadosamente escondidas y sentirán el peso de la verdad que podría estar a punto de salir a la luz. Este no es un cuento para los débiles de corazón. Es una exploración del terror que acecha, de la amenaza que duerme, y que puede ser despertada en cualquier instante. Si son de los que sienten la atracción de lo desconocido, que no tienen miedo de enfrentar las sombras y que buscan las verdades que la mayoría prefiere ignorar, entonces están en el lugar correcto. Este canal es para almas valientes que se atreven a cuestionar lo que está debajo de nosotros. Pero una advertencia: una vez que se sumergen con nosotros en las profundidades, no hay vuelta atrás. Los secretos del abismo se aferrarán a su mente, y los ojos abisales también comenzarán a observarlos. Por eso, antes de continuar y desvelar esta maldición ancestral, hagan un pacto con las profundidades. Si están listos para desvelar las verdades que el océano no quiere que sepan, suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras expediciones más sombrías. Así, se aseguran de ser los primeros en recibir nuestros avisos cuando un nuevo secreto del abismo sea revelado. No querrán perderse lo que viene a continuación. Quédense con nosotros hasta el final, porque cada minuto de este video los llevará más profundo en esta maldición, y las revelaciones podrían quitarles el criaturas sueño, y maldiciones que marineros antiguos temían, pero que la ciencia ignoró. Imaginen por un instante la vasta oscuridad insondable. Cientos, miles de metros de agua salada, fría y opresiva. Un lugar donde la luz solar nunca se atreve a penetrar, donde las presiones aplastan cualquier rastro de vida tal como la conocemos. Es el abismo. El reino de lo desconocido. Durante siglos, navegantes y científicos han mirado la superficie brillante del océano, maravillados por su belleza y poder. Pero muy pocos, se han atrevido a contemplar lo que realmente yace en sus profundidades. Porque lo que está ahí abajo no es solo oscuridad y silencio. Es algo más. Algo que observa. Algo que espera. Y algo que, una vez revelado,
puede cambiar para siempre la forma en que ven nuestro propio planeta y a ustedes mismos. Aquí, en el canal Los Ojos Abisales, nos sumergimos en los relatos más perturbadores, en las leyendas más aterradoras y en las verdades más ocultas que el océano guarda. No estamos hablando de historias de pescadores o cuentos infantiles. Estamos hablando de murmullos que vienen de las profundidades, de ecos de criaturas que desafían la lógica, de estructuras que no deberían existir y de maldiciones que persisten a través de las eras, esperando el momento justo para manifestarse. Cada video aquí es una expedición al corazón del misterio, un viaje para desvelar lo que la humanidad teme conocer. ¿Alguna vez se han preguntado por qué sentimos un escalofrío inexplicable al mirar un mar en calma, o por qué ciertas noticias sobre descubrimientos oceánicos son rápidamente silenciadas? La respuesta, amigo mío, puede ser mucho más siniestra de lo que imaginan. Existe una cortina que separa nuestro mundo iluminado de aquel que yace bajo las olas. Una cortina que protege secretos milenarios, entidades primordiales y verdades que, si salieran a la luz, podrían reescribir toda nuestra historia. Y lo más aterrador es que esa cortina no es inquebrantable. Pequeñas grietas se abren. Y es a través de ellas que los ojos abisales comienzan a espiarnos. En el video de hoy, vamos a desenterrar uno de esos secretos. Prepárense para conocer la leyenda de los ojos abisales, la maldición antigua que duerme en el fondo del mar. Una maldición que se teje desde tiempos inmemoriales, dormida en las profundidades más oscuras del océano, esperando el momento de despertar. Escucharán relatos que fueron susurrados solo entre los marineros más experimentados, verán evidencias que han sido cuidadosamente escondidas y sentirán el peso de la verdad que podría estar a punto de salir a la luz. Este no es un cuento para los débiles de corazón. Es una exploración del terror que acecha, de la amenaza que duerme, y que puede ser despertada en cualquier instante. Si son de los que sienten la atracción de lo desconocido, que no tienen miedo de enfrentar las sombras y que buscan las verdades que la mayoría prefiere ignorar, entonces están en el lugar correcto. Este canal es para almas valientes que se atreven a cuestionar lo que está debajo de nosotros. Pero una advertencia: una vez que se sumergen con nosotros en las profundidades, no hay vuelta atrás. Los secretos del abismo se aferrarán a su mente, y los ojos abisales también comenzarán a observarlos. Por eso, antes de continuar y desvelar esta maldición ancestral, hagan un pacto con las profundidades. Si están listos para desvelar las verdades que el océano no quiere que sepan, suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras expediciones más sombrías. Así, se aseguran de ser los primeros en recibir nuestros avisos cuando un nuevo secreto del abismo sea revelado. No querrán perderse lo que viene a continuación. Quédense con nosotros hasta el final, porque cada minuto de este video los llevará más profundo en esta maldición. Señales de revelaciones podrían quitarles casos, el sueño, reales o las inspirados en leyendas, llaman, de sonidos y transmisiones misteriosas viniendo de las profundidades. Imaginen un silencio tan absoluto, tan denso, que cada sonido mínimo se convierte en un eco ensordecedor en su propia mente. Esa es la realidad de las profundidades oceánicas, un reino de oscuridad y presión donde incluso las ballenas más grandes se comunican en una sinfonía apenas audible. Pero, ¿qué pasa cuando ese silencio es profanado? ¿Qué ocurre cuando, de la inmensidad abisal, comienzan a emerger sonidos y transmisiones que no pertenecen a ninguna criatura conocida, a ninguna tecnología humana? Estamos hablando de susurros de lo desconocido, de señales que desafían nuestra comprensión del mundo, y que sugieren que no estamos solos en esta tierra, al menos, no en las profundidades. Desde los primeros submarinos de exploración, y especialmente con el advenimiento de hidrófonos capaces de escuchar el pulso del planeta bajo el agua, nuestros científicos se toparon con un enigma. No eran solo los chasquidos de camarones o los cantos de ballenas. Eran patrones rítmicos, pulsos de baja frecuencia, y en ocasiones, algo que se asemejaba inquietantemente a una voz distante, distorsionada por el agua y la distancia, pero innegablemente presente. Durante la Guerra Fría, estos fenómenos eran atribuidos a submarinos enemigos. Pero, ¿qué explicación había cuando los sonidos persistían en regiones inexploradas, donde ninguna embarcación humana había osado aventurarse? El bloop, por ejemplo. Un sonido ultra baja frecuencia,
detectado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, en el Pacífico Ecuatorial, fue tan potente que se registró en sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Su perfil sonoro no coincidía con el de ningún animal conocido ni con ningún fenómeno geológico. La explicación oficial fue que pudo haber sido un iceberg desprendiéndose, pero su naturaleza y la escala de su reverberación dejaron a los expertos perplejos. ¿Y si el blob no era una masa de hielo, sino la vocalización de algo orgánico, colosal, que se movía en las profundidades más allá de nuestra imaginación? Algo cuya existencia rompería todos nuestros paradigmas sobre la vida en la Tierra. Y es precisamente aquí donde la verdad se vuelve escalofriante. Porque, si estas señales no son fenómenos naturales, si son una forma de comunicación o un grito de advertencia de algo que habita más allá de la luz, ¿qué nos están diciendo? ¿Están intentando comunicarse? ¿O simplemente existiendo, su mera presencia enviando ondas a través del abismo, ondas que ahora, por la tecnología, podemos captar? Imaginen el terror de los científicos que escucharon el blob y no pudieron explicarlo. No pudieron identificar al emisor. ¿Qué clase de criatura, o entidad, podría producir un sonido que recorriera medio océano? Esto nos devuelve a la pregunta, ¿qué oye el abismo que nosotros no estamos preparados para escuchar? Más allá de los sonidos de baja frecuencia, existen testimonios, a menudo descartados como fantasías, de transmisiones de radio distorsionadas recogidas por embarcaciones solitarias en medio de la nada. Voces que parecen venir de las profundidades, a veces en lenguas desconocidas, a veces en un murmullo indescifrable que provoca escalofríos. La ciencia argumenta interferencias atmosféricas o fallas en el equipo. Pero los que lo experimentaron, juran que era algo más. Un llamado. Una advertencia. Una manifestación de algo que no pertenece a nuestro plano de existencia, pero que usa el océano como su medio. Cada nuevo hidrófono desplegado, cada avance en la tecnología de sonar, nos acerca peligrosamente a la posibilidad de captar algo que no estábamos destinados a escuchar. Las señales del abismo no son meros ruidos. Son la prueba audible de que hay algo más. Algo antiguo. Algo que opera bajo sus propias reglas, ajeno a nuestra presencia, pero cuyas ondas alcanzan la superficie, tocando el velo de nuestra realidad. Y los ojos abisales están aquí para desvelar esos ecos. Si el eco de lo desconocido resuena con su curiosidad, es porque comparten la misma fascinación por los misterios que nos acechan. Si sienten el escalofrío al pensar en lo que podría estar esperando bajo las olas, entonces son uno de los nuestros. Si esta inmersión en las señales del abismo les ha perturbado, muestren su apoyo, dejen un me gusta en este video y compártanlo con aquellos que también se atreven a escuchar los ecos de lo que se esconde. Pero esto es solo el comienzo. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a aquellos que se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, necesitan estar con nosotros en cada expedición. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, la curiosidad es una vía de doble sentido. Dejen su comentario abajo. ¿Qué creen que son estas señales? ¿Es la naturaleza actuando de forma extraña, o hay algo más siniestro detrás de los sonidos del abismo? Su voz, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones La historia y los secreta detalles de más la fosa de las aterradores Marianas, siempre están que se reservados esconde para aquellos que realmente en el tienen el punto más coraje de profundo de la sumergirse tierra, profundamente más allá de lo que nos las cuentan. profundidades Imaginen llaman un lugar y no donde el sol perdonan. nunca brilló, donde la presión es 1000 veces mayor que en la superficie, capaz de aplastar un submarino como una lata de refresco vacía. Un abismo tan profundo que, si el monte Everest fuera sumergido en él, su cima aún estaría a más de 2 kilómetros bajo el agua. Este es el Challenger Deep, el punto más profundo conocido de la fosa de las Marianas, un misterio geológico que se extiende por miles de kilómetros en el Océano Pacífico. La ciencia nos ha dado las medidas, las temperaturas, la presión. Nos ha mostrado algunas criaturas bioluminiscentes que desafían la lógica de la vida. Pero, ¿qué ocurre si la verdad sobre lo que realmente se esconde allí abajo es mucho más oscura,
mucho más monumental de lo que cualquier expedición oficial jamás ha revelado? ¿Y si lo que yace en su oscuridad eterna es una prueba de que no estamos solos, o de que la historia de nuestro propio planeta es radicalmente diferente a la que nos han enseñado? Desde su descubrimiento en 1875, la fosa de las Marianas ha sido objeto de fascinación y temor. Pocos han descendido a sus profundidades abismales. El primer descenso tripulado fue en 1960, por el batiscafo Trieste, que solo permaneció allí 20 minutos. Después, casi medio siglo de silencio, hasta que James Cameron hizo su descenso en 2012. Cada uno de estos viajes, publicitados como grandes logros científicos, parecían más bien breves visitas a la entrada de un lugar que no deseaba ser perturbado. Los reportes oficiales siempre hablan de microorganismos únicos, peces extraños, pero nunca de lo que las mentes más inquietas susurran. ¿Qué vieron realmente esos exploradores en la negrura inmensa que los hizo regresar tan rápidamente, o que los dejó en silencio sobre ciertas observaciones? Se habla de sonidos inexplicables, ecos que no pueden ser atribuidos a movimientos geológicos o criaturas marinas. Sonidos tan graves y profundos que parecen resonar desde el propio núcleo de la Tierra, o quizá, desde algo construido. Es posible que la fosa de las Marianas no sea solo una característica natural, sino la entrada, o incluso el hogar, de algo antiguo. Leyendas de civilizaciones subacuáticas perdidas, o de seres primordiales que han dormido durante eones en el vientre del planeta, resurgen cada vez que una nueva anomalía es detectada en sus profundidades. ¿Serán estas anomalías simples fallos del equipo, o las primeras señales de que algo inimaginable se está moviendo allí abajo, en la inmensidad de la oscuridad eterna? Y es precisamente aquí donde la narrativa oficial se desvanece y la verdad comienza a adquirir contornos más aterradores. Porque, si la fosa de las Marianas es más que un simple accidente geográfico, si es un punto de conexión con algo más allá de nuestra comprensión, ¿qué implicaciones tendría eso para la humanidad? La poca información que se libera sobre nuevas expediciones es siempre controlada, estéril de cualquier elemento que pueda despertar el pánico o la especulación. Pero los susurros persisten. Objetos masivos detectados en el sonar que no corresponden a ninguna forma de vida conocida, estructuras simétricas que parecen haber sido labradas por una inteligencia y extrañas anomalías electromagnéticas que perturban la instrumentación. Estamos siendo intencionalmente mantenidos en la ignorancia, protegidos de una verdad que podría colapsar nuestra percepción de la realidad y del lugar que ocupamos en el universo. El terror no reside solo en lo que podríamos encontrar, sino en la idea de que algo ha existido allí, no descubierto, no perturbado, durante millones de años, observándonos desde las sombras más profundas. ¿Qué criaturas aún desconocidas podrían adaptarse a presiones tan extremas, a una oscuridad tan absoluta? ¿Y si algunas de ellas no son el resultado de la evolución natural, sino de un diseño o una conciencia que va más allá de cualquier biología conocida? La fosa de las Marianas no es solo un misterio, es una caja de Pandora oceánica, un lugar donde lo inimaginable podría estar respirando, esperando su momento. Cada inmersión, cada muestreo de agua, cada sonido capturado por los hidrófonos, podría ser un paso más cerca de despertar aquello que duerme en el abismo. O, peor aún, de tropezar con una verdad que la humanidad no está preparada para afrontar. Los ojos abisales están aquí para explorar esas verdades no contadas, para especular sobre lo que las autoridades prefieren silenciar. Porque a veces, la verdad es mucho más aterradora que cualquier ficción. Si la inmensidad y el misterio de la fosa de las Marianas te han atrapado, es porque compartes la misma necesidad de desvelar lo oculto. Si sientes el escalofrío al pensar en lo que podría estar respirando en el lugar más profundo del planeta, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en la historia secreta de las Marianas te ha dejado sin aliento, demuestra tu apoyo. Deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a cuestionar lo que nos cuentan. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo.
¿Qué creen que se esconde realmente en la fosa de las Marianas? ¿Es pura ciencia o hay algo más primordial y siniestro esperando ser descubierto? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones y los detalles más aterradores siempre están reservados para aquellos que tienen el coraje de sumergirse misteriosos encontrados en las profundidades llaman, por generaciones, más de lo el cielo nocturno ha sido el lienzo de nuestros mayores temores y fascinaciones, los objetos voladores no identificados o ovnis. Pero, ¿y si miramos en la dirección equivocada? ¿Qué ocurre si la verdadera frontera de lo desconocido no está en las estrellas, sino bajo las olas, en la inmensidad inexplorada de nuestros propios océanos? Imaginen estructuras colosales, formas geométricas imposibles, o incluso vehículos que desafían toda ley conocida de la física, ocultos en la oscuridad abisal, detectados por sonares que los catalogan como anomalías. Estos son los objetos no identificados sumergidos, los ONIS, y sus relatos son mucho más perturbadores, y mucho menos aireados, que cualquier avistamiento celestial. Estamos hablando de tecnología alienígena, de antiguas civilizaciones perdidas, o de algo aún más primario y aterrador que ha estado aquí, observando, mucho antes que nosotros. El vasto manto de agua que cubre nuestro planeta es el último gran misterio de la Tierra. Hemos explorado menos del 5% de sus profundidades, dejando la inmensa mayoría de los fondos marinos como un territorio virgen, un lienzo en blanco para lo inexplicable. Es en esta oscuridad donde los relatos de ONIS cobran vida. No son solo luces extrañas o movimientos erráticos en la superficie, sino objetos sólidos, a menudo masivos, detectados por barcos militares, submarinos de investigación y buques pesqueros de arrastre. Reportes que, sistemáticamente, son clasificados, archivados o descartados como errores del equipo. Consideren el famoso objeto del Báltico, una formación circular de 60 metros de diámetro descubierta en 2011 por un equipo sueco de cazadores de tesoros. Con su forma perfectamente circular, un rastro de arrastre de 300 metros y una estructura que recordaba a una gigantesca Z o nave, el objeto desató una frenesí de especulaciones. Los científicos de la expedición reportaron anomalías eléctricas inexplicables al acercarse, con los equipos electrónicos fallando. La explicación oficial se inclinó hacia una formación geológica natural, una roca. Pero, ¿cómo una roca podría ser tan perfectamente simétrica, dejar una marca de arrastre tan larga y afectar el equipo electrónico? ¿Es la explicación más simple siempre la verdad, o simplemente la más conveniente para evitar un pánico mayor? Y es precisamente aquí donde la verdad se vuelve ineludiblemente inquietante. Porque si el fondo de nuestros océanos está salpicado de tales objetos, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Son restos de una civilización prehumana, tan avanzada que sus construcciones resistieron el embate de milenios de agua y presión? ¿O, una idea aún más fría, son estas las bases, los puntos de entrada, o incluso las naves de una inteligencia no terrestre que ha elegido las profundidades de nuestro propio planeta como su santuario, operando bajo un velo de agua que nos ha impedido verlos? La implicación es que no solo nos observan desde el cielo, sino que conviven con nosotros, ocultos a plena vista. Existen numerosos relatos de pilotos navales y operadores de sonar que han detectado objetos sumergibles capaces de moverse a velocidades imposibles para cualquier tecnología humana conocida, realizar maniobras bruscas y desaparecer en un instante. El caso del USS Indianapolis en la Segunda Guerra Mundial, que fue hundido en el Pacífico, está rodeado de oscuros rumores de un objeto no identificado que lo siguió antes del ataque. O los testimonios de marineros soviéticos durante la Guerra Fría, que reportaron haber rastreado objetos que se movían a velocidades de más de 200 nudos bajo el agua, descendiendo a profundidades que aplastarían cualquier submarino convencional. Estos no son solo cuentos, son informes de testigos creíbles, cuyas palabras fueron rápidamente silenciadas. Estos ONIS no son solo puntos en un sonar. Son el indicio de que lo que creíamos conocer sobre el mundo, sobre la vida, sobre la tecnología, podría ser una fachada. Que mientras buscamos vida en otros planetas, una inteligencia ya ha establecido una presencia formidable en nuestro propio patio trasero, escondida por la inmensidad del océano. Los ojos abisales están aquí para iluminar esos puntos oscuros, para obligarnos a mirar más allá de lo que se nos permite ver. Porque el fondo del mar esconde mucho más que solo corales y peces.
Es un almacén de secretos que desafían nuestra existencia. Si la idea de que hay más debajo de las olas de lo que nos atrevemos a imaginar te ha erizado la piel, es porque compartes la misma necesidad de desvelar lo oculto. Si sientes el escalofrío al pensar en objetos que no deberían existir, operando en la oscuridad de nuestro propio planeta, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en el mundo de los ONIs te ha perturbado, demuestra tu apoyo. Deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a cuestionar lo que la ciencia y los gobiernos nos cuentan. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo. ¿Qué creen que son estos ONIs? ¿Tecnología humana ultrasecreta, restos de civilizaciones perdidas, o algo verdaderamente no terrestre que ha hecho de nuestros océanos su hogar? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones y la verdad detrás de las desapariciones siempre están reservados para aquellos que tienen nuevas teorías y relatos no contados. Desde hace décadas llaman, un nombre resuena con un eco de misterio y fatalidad en los anales de la aviación y la navegación, el Triángulo de las Bermudas. Un área tristemente célebre en el Océano Atlántico donde innumerables barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, devorados por una fuerza invisible que desafía toda explicación. La ciencia ha ofrecido sus hipótesis: tormentas violentas, campos magnéticos anómalos, incluso burbujas de metano liberadas del lecho marino. Pero, ¿qué pasa si estas explicaciones son solo un velo, una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad mucho más siniestra? ¿Y si lo que realmente opera en este enigmático rincón del mundo no son fenómenos naturales, sino una inteligencia, una maldición o una puerta a algo más allá de nuestra realidad y profundamente conectado con las profundidades abisales que los ojos abisales buscan desvelar? La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó a tejerse con fuerza a mediados del siglo XX, pero los relatos de extrañas desapariciones y avistamientos inusuales en esa región se remontan a siglos atrás. El caso más icónico es, sin duda, el del vuelo 19, 5 bombarderos de la Armada de los EU, que se perdieron en 1945, seguidos por el avión de rescate enviado para encontrarlos. Ningún rastro de los aviones o sus 27 tripulantes fue encontrado jamás. Los controladores aéreos escucharon comunicaciones fragmentadas, pilotos desorientados, hablando de fenómenos extraños, de aguas que no lucían normales, antes de que el silencio los consumiera para siempre. La explicación oficial citó desorientación y mal funcionamiento de la brújula. Pero, ¿puede la desorientación explicar la desaparición simultánea de 5 aeronaves y posteriormente la de su equipo de rescate en un área tan transitada? Más allá de las explicaciones meteorológicas, hay teorías mucho más inquietantes. Algunos sugieren que el triángulo es un punto caliente para la actividad de objetos no identificados sumergidos, ONIs, vehículos que emergen del mar, interactúan con nuestras naves y aeronaves, y luego se sumergen, llevándose consigo sus objetivos. Es posible que estos ONIs no solo existan, sino que tengan una base de operaciones precisamente en las profundidades de esta zona, usando las anomalías geológicas o energéticas del triángulo como un camuflaje o quizás como una fuente de energía. Y es precisamente aquí donde la narrativa se oscurece y la verdad se vuelve innegablemente perturbadora. Porque si el Triángulo de las Bermudas es más que un simple accidente geográfico propenso a fenómenos naturales, si es una zona de interacción con una inteligencia desconocida o una anomalía dimensional, ¿qué implicaciones tiene eso para el futuro de la navegación y la exploración? Los gobiernos y las instituciones, en su afán por mantener la calma y el control, siempre optan por la explicación más mundana. Pero los relatos de primera mano, los testimonios de pilotos que experimentaron fallas inexplicables en sus instrumentos o de marineros que vieron luces extrañas emerger del agua, sugieren que hay algo deliberado, algo inteligente, operando en las sombras de este infame triángulo. No es solo una cuestión de accidentes, es una cuestión de depredación o experimentación silenciosa.
Existen relatos menos conocidos, susurrados en círculos de criptozoólogos y ufólogos, que hablan de una extraña bioluminiscencia en las aguas del Triángulo, una luz no natural que parece atraer o desorientar, o de anomalías temporales, donde los relojes y los sistemas de navegación sufren saltos o detenciones abruptas. Estos no son solo fallos mecánicos. Son indicios de una fuerza que altera la propia trama del espacio-tiempo, una fuerza que podría estar ligada a entidades o tecnologías que operan desde el abismo profundo, utilizando el triángulo como su punto de caza o de tránsito. Estamos ante un agujero de gusano, subacuático, una puerta a otra dimensión o la guarida de algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros y que ve a la humanidad como una intrusión en su territorio. El Triángulo de las Bermudas no es solo un enigma, es una advertencia. Una frontera que, si se cruza sin el conocimiento adecuado, puede llevar a la aniquilación, o peor aún, a un tipo de desaparición donde el dónde y el por qué permanecen para siempre envueltos en la oscuridad. Los ojos abisales están aquí para arrojar luz sobre esas sombras, para cuestionar las explicaciones oficiales y para explorar las posibilidades más aterradoras. Si la verdad detrás del Triángulo de las Bermudas te ha quitado el sueño, es porque compartes la misma necesidad de desvelar lo oculto. Si sientes el escalofrío al pensar en lo que realmente devora barcos y aviones en esa zona maldita, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en las nuevas teorías del Triángulo te ha dejado perturbado, demuestra tu apoyo. Deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a mirar más allá de las explicaciones convenientes. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo. ¿Cuál es su teoría más aterradora sobre el Triángulo de las Bermudas? ¿Creen que hay una inteligencia detrás de las desapariciones, o es la naturaleza actuando de forma inexplicable? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones y los detalles más aterradores ciudades están reservados para aquellos que tienen el coraje evidencias y leyendas de culturas avanzadas que fueron engullidas por el océano y no revelan sus secretos fácilmente, etc. Por milenios, la humanidad ha mirado el vasto e indomable océano como una fuente de vida y de misterios insondables. Pero, ¿y si bajo sus olas, en las profundidades silenciosas y olvidadas, yacen las ruinas de imperios que alguna vez rivalizaron con los nuestros? Y si no estamos hablando solo de mitos y leyendas como la de la Atlántida, sino de verdaderas metrópolis, con su arquitectura monumental y sus secretos inauditos, que fueron engullidas por cataclismos y ahora esperan en la oscuridad, con sus antiguos guardianes o sus maldiciones aún intactas. La historia oficial nos habla de la cuna de la civilización en la Tierra. Pero, ¿y si la verdadera cuna, o quizás un vasto imperio hermano, prosperó y pereció bajo las aguas, y lo que vemos hoy son solo las puntas de un iceberg de verdades perdidas que los ojos abisales están a punto de revelar? Los relatos de ciudades sumergidas no son exclusivos de una cultura. Resuenan en casi todas las mitologías antiguas, desde los textos védicos de la India con su ciudad de Dwarka, hasta las leyendas celtas de Lionese y la famosa Atlántida de Platón. Durante mucho tiempo, la arqueología y la ciencia descartaron estos relatos como pura fantasía. Sin embargo, con el avance de la tecnología de sonar y los vehículos operados remotamente, ROV, el fondo marino ha comenzado a revelar anomalías que hacen temblar los cimientos de la historia conocida. Bloques de piedra tallados, estructuras perfectamente simétricas y alineaciones que sugieren una planificación inteligente han sido detectados en lugares donde la geología por sí sola no puede ofrecer una explicación. Consideren las misteriosas formaciones de Yonaguni, frente a la costa de Japón. Descubiertas en 1986, estas enormes formaciones de piedra se asemejan inquietantemente a una pirámide escalonada, con escalones y terrazas bien definidos. Aunque algunos geólogos insisten en su origen natural, muchos arqueólogos y geólogos marinos señalan características que sugieren intervención humana,
como ángulos rectos perfectos y marcas de herramientas. Si es una estructura hecha por el hombre, tendría al menos 10.000 años de antigüedad, lo que desafiaría drásticamente nuestras ideas sobre el desarrollo de la civilización humana. ¿Qué pueblo o cultura fue capaz de construir una estructura tan monumental en un periodo que se suponía primitivo? Y lo más aterrador, ¿qué provocó su hundimiento y qué secretos, o quizás entidades, quedaron atrapadas dentro? Y es precisamente aquí donde la verdad se vuelve ineludiblemente inquietante. Porque si Yonaguni es un ejemplo, ¿cuántas otras ciudades, cuántas otras civilizaciones avanzadas fueron borradas de la faz de la Tierra por un cataclismo global que la sumergió? La implicación es que nuestra historia es fragmentada, incompleta, quizás intencionalmente manipulada para ocultar la existencia de imperios que alcanzaron un conocimiento o un poder que, por alguna razón, se perdió o fue suprimido. ¿Podrían estas ciudades contener tecnologías que no entendemos, o, peor aún, contener entidades o conocimientos que provocaron su propia caída, y que ahora aguardan ser despertados por nuestra intromisión? Existen también los casos de estructuras detectadas en el Triángulo de las Bermudas, como la carretera de Bimini, una línea de bloques de piedra sumergida que algunos creen que es parte de una antigua calzada. O los relatos de la ciudad bajo el lago Baikal en Siberia, o las estructuras piramidales encontradas en el lecho marino frente a Cuba, que parecen enormes y complejas. Cada una de estas anomalías es rápidamente explicada por la geología o descartada como ilusión. Pero la acumulación de estas coincidencias a nivel global es demasiado significativa para ser ignorada por completo. Los antiguos mitos de un diluvio universal podrían no ser solo alegorías, sino ecos de eventos reales que llevaron a civilizaciones enteras a un destino acuático. El terror reside no solo en la pérdida de estas culturas, sino en lo que podrían haber sido. ¿Qué tipo de conocimiento poseían? ¿Qué poderes dominaban? Y lo más escalofriante, fueron destruidas por fuerzas naturales incontrolables o por algo que residía en sus propias profundidades, algo que ahora duerme entre sus ruinas, esperando a que la humanidad vuelva a tropezar con él. Las ciudades sumergidas no son solo un vestigio del pasado, son cápsulas del tiempo que contienen secretos que podrían redefinir nuestro futuro, para bien o para mal. Y los ojos abisales están aquí para explorar esos ecos silenciados. Si el enigma de las ciudades sumergidas te ha fascinado y perturbado, es porque compartes la misma sed de verdades ocultas. Si sientes el escalofrío al pensar en lo que podría estar esperando en esas ruinas olvidadas, en las profundidades del océano, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en las civilizaciones perdidas te ha dejado cuestionando la historia, demuestra tu apoyo. Deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a mirar más allá de los libros de texto. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo. ¿Crees que la Atlántida u otras ciudades sumergidas son más que mitos? ¿Qué tipo de secretos crees que podrían ocultar esas ruinas bajo el mar? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones y los detalles más aterradores que siempre están reservados para aquellos que tienen el coraje de sumergirse que desafían nuestra comprensión de la vida. Llaman, desde la comodidad de la superficie, la vida marina nos parece familiar. Peces que nadan en bancos, delfines saltando, tortugas deslizándose. Pero, ¿y si les dijera que lo que vemos es apenas un espejismo, una fracción diminuta de la verdadera diversidad y del verdadero horror que habita en nuestro planeta? Mucho más allá de la luz del sol, en un reino de oscuridad perpetua, temperaturas heladas y presiones aplastantes, la evolución ha esculpido formas de vida que desafían la imaginación más retorcida. Criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas, dotadas de habilidades aterradoras y una existencia que nos recuerda cuán poco sabemos del mundo que nos rodea. ¿Estamos realmente preparados para ver lo que la oscuridad del abismo ha estado cultivando en silencio durante milenios? ¿Y qué otras aberraciones, aún no descubiertas,
aguardan en las profundidades inexploradas, esperando a que nos atrevamos a perturbar su letargo. El océano profundo, a partir de los 200 metros, es un mundo aparte. Sin luz solar, la fotosíntesis es imposible. La vida aquí se adapta de maneras que parecen ciencia ficción. La bioluminiscencia es la norma, con criaturas que generan su propia luz para atraer presas, camuflarse o comunicarse en la negrura total. Pero no es una luz amigable. A menudo, es un cebo mortal, una linterna que ilumina el camino hacia un destino terrible. Hemos descubierto el pez diablo, con su caña de pescar bioluminiscente que atrae a víctimas desprevenidas directamente a sus fauces, el calamar vampiro, que despliega una capa negra con espinas para ocultarse, o los peces víbora, con sus dientes afilados como agujas que les impiden cerrar la boca por completo. Estas son solo algunas de las joyas que hemos logrado capturar o filmar. Pero cada expedición, cada inmersión de un sumergible, revela no solo nuevas especies, sino también la inquietante posibilidad de que lo que hemos visto es solo la punta del iceberg. Los ecos de sonar revelan criaturas de tamaño descomunal que evaden la captura, movimientos inexplicables que no corresponden a nada conocido. ¿Cuántas especies más se esconden en la inmensidad, esperando, evolucionando, lejos de nuestros ojos curiosos? Criaturas tan adaptadas a las condiciones extremas que su forma y función harían palidecer a los monstruos de nuestros cuentos más oscuros. Y es precisamente aquí donde el terror se vuelve innegable. Porque si estas son las criaturas que conocemos, ¿qué tipo de horrores primarios acechan en los miles de kilómetros cuadrados de océano profundo que aún no hemos explorado? La presión extrema y la falta de luz actúan como un velo protector, permitiendo que la evolución tome caminos que desafían nuestra comprensión de la biología. Existen depredadores ápice que superan en tamaño y ferocidad a cualquier calamar gigante o tiburón que hayamos imaginado. Hay formas de vida que se alimentan de maneras que nos son totalmente ajenas o que poseen una conciencia que trasciende lo que creemos posible para las criaturas marinas. La idea de que estas criaturas no solo existen, sino que pueden ser guardianes de secretos aún mayores o incluso de una inteligencia primordial, es algo que debería provocarnos escalofríos. Los testimonios de marineros sobre encuentros con lo indescriptible, a menudo descartados como delirios o supersticiones, adquieren un nuevo significado a la luz de lo que hemos descubierto en las profundidades. ¿Fue el kraken un calamar colosal o un pariente aún más grande y terrorífico, cuya sombra se proyectaba sobre barcos indefensos? ¿Y la leyenda de la serpiente marina no fue solo un avistamiento de un pez remo gigante, sino de un depredador reptiliano de proporciones inimaginables? Las criaturas que hoy conocemos como bizarras podrían ser el eslabón perdido a los verdaderos monstruos que poblaron, y quizás aún pueblan, los abismos más oscuros. Monstruos que no solo cazan, sino que observan, que esperan, adaptándose, creciendo, en la inmensidad inquebrantable. El océano profundo no es un mero ecosistema. Es un laboratorio de horrores, una incubadora de lo que está más allá de la ciencia, de lo que debería permanecer oculto. Y cada vez que nuestra tecnología se adentra un poco más, no solo descubrimos nuevas especies, sino que perturbamos un delicado equilibrio, quizás despertando aquello que es mejor dejar durmiendo. Los ojos abisales están aquí para mostrarte la punta de ese iceberg de terror, para desafiar lo que crees saber sobre la vida en la Tierra. Si la idea de que criaturas aterradoras y desconocidas acechan en las profundidades te ha perturbado, es porque compartes la misma fascinación por los misterios que nos acechan. Si sientes el escalofrío al pensar en lo que podría estar observándonos desde la oscuridad más allá de la luz, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en la fauna abisal te ha dejado asombrado y aterrado, demuestra tu apoyo, deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a mirar a las criaturas de pesadilla del océano. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo. ¿Cuál de estas criaturas te parece la más aterradora?
¿Y qué tipo de monstruos crees que aún no hemos descubierto en las inmensas profundidades del océano? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones y los detalles más aterradores de barcos siempre están reservados historias para de aquellos que tienen el coraje de sumergirse y apariciones aterradoras en alta mar. Las profundidades desde los albores de la y sus navegación, habitantes son el más mar no solo ha extraños de lo sido que un jamás camino hacia la imaginamos. prosperidad, sino también un vasto y despiadado cementerio. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no encuentran descanso en sus profundidades? ¿Qué ocurre cuando una embarcación, con su tripulación y sus secretos, se niega a hundirse por completo, o peor aún, regresa de las fauces del abismo como un espectro, condenada a vagar por las olas por toda la eternidad? Las historias de barcos fantasma no son meros cuentos de marineros para asustar a los novatos. Son ecos helados de tragedias inexplicables, de maldiciones que se aferran a la madera y al metal, y de apariciones que desafían la lógica, sugiriendo que el océano no solo devora, sino que a veces retiene, convirtiendo el acero en un sudario ambulante. Estamos hablando de fenómenos paranormales, de almas condenadas, o de algo mucho más oscuro y primordial que utiliza estas naves como manifestación de su ira o su lamento, observado por los ojos abisales desde abajo. La historia marítima está repleta de relatos de barcos encontrados a la deriva, sus velas al viento, sus cocinas aún calientes, pero sin un alma a bordo. Tripulaciones enteras desaparecidas sin dejar rastro, como si hubieran sido borradas de la faz de la tierra por una mano invisible. El caso del Mary Celeste, un bergantín descubierto en 1872 cerca de las Azores, es el epítome de estos misterios. Encontrado en perfecto estado de navegación, con una carga intacta y los botes salvavidas en su lugar, no había una sola persona a bordo. Ni un solo signo de lucha o piratería. La explicación oficial es aburrida, pero las leyendas que lo rodean son mucho más escalofriantes. Un pánico súbito, una fuerza invisible que los obligó a abandonar la nave, o quizás, una maldición ancestral que los reclamó a todos. Más allá de los barcos vacíos, están las apariciones. Los reportes de avistamientos de naves que hace mucho se pensaban hundidas, o de embarcaciones que parecen materializarse y desmaterializarse en medio de la niebla o la tormenta. El más famoso de todos, el holandés errante, es un espectro legendario de un buque condenado a navegar por los mares para siempre, sin poder tocar puerto, su capitán maldito por un juramento o un acto de blasfemia. Marineros de todo el mundo, a lo largo de los siglos, han jurado ver su silueta fantasmal, a menudo como un presagio de tormenta o fatalidad. La ciencia lo atribuye a ilusiones ópticas o condiciones atmosféricas específicas. Pero, ¿puede la refracción de la luz explicar el sentimiento de desesperación, el hedor a salitre antiguo y la visión clara de figuras espectrales en la cubierta que muchos testigos han reportado? Y es precisamente aquí donde la verdad se vuelve innegablemente inquietante. Porque si estas naves no son solo producto de la imaginación o fenómenos ópticos, si son verdaderas manifestaciones de una maldición o de almas atormentadas que no pueden abandonar su último lugar de descanso, ¿qué nos dicen sobre la delgada línea entre la vida y la muerte en el vasto océano? La implicación es que las tragedias marítimas no siempre terminan con el hundimiento. A veces, la angustia, el miedo y la malevolencia se adhieren a la embarcación, convirtiéndola en un recipiente para la desesperación eterna. No es solo un barco vacío, es un ataúd flotante, una prisión espectral que se niega a dejar ir a sus ocupantes. Y si estos barcos fantasmas son reales, ¿qué horrores presenciaron sus tripulaciones antes de ser reclamados por la maldición? ¿Y qué tipo de entidades se alimentan de su eterna agonía? Existen relatos contemporáneos de barcos modernos que han experimentado fenómenos inexplicables, sistemas electrónicos que fallan sin razón, voces incorpóreas que resuenan por los pasillos, figuras sombrías que se deslizan por la cubierta en medio de la noche. Estos no son solo cuentos antiguos, son experiencias vividas por marineros de la era digital, cuya credibilidad es difícil de descartar. ¿Podrían estas maldiciones no ser solo residuales, sino activas, pasando de un navío a otro o manifestándose cuando las condiciones son correctas? La idea de que el océano es un lugar donde las maldiciones no mueren, sino que se transforman y perduran, es una de las más escalofriantes que podemos contemplar. El terror de los barcos fantasma no es solo el de la ausencia, sino el de una presencia que se niega a irse, que repite una tragedia sin fin en la inmensidad del mar. Es un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran descanso,
y algunas maldiciones son eternas, esperando la siguiente embarcación, la siguiente tripulación, para reclamar sus víctimas. Los ojos abisales están aquí para navegar en esas aguas sombrías, para escuchar los lamentos de los que se fueron y para desvelar la verdad detrás de las naves condenadas. Si las historias de barcos fantasma te han helado la sangre, es porque compartes la misma fascinación por los misterios que nos acechan. Si sientes el escalofrío al pensar en naves malditas que aún vagan por los océanos, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en las leyendas de barcos fantasmas te ha dejado perturbado, demuestra tu apoyo. Deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a escuchar los ecos de las tragedias marítimas. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo. ¿Cuál es la historia de barco fantasma que más te perturba? ¿Crees que son solo leyendas o manifestaciones reales de almas o maldiciones? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones y los detalles más aterradores siempre están reservados para aquellos que tienen el coraje de pueden representar profundamente desde la antigüedad, las profundidades en las noches más oscuras y sus espectros navegan por siempre. Una pregunta ha helado la sangre de los marineros y ha encendido la imaginación de la humanidad. ¿Qué criaturas inimaginables acechan en las profundidades, esperando el momento de ascender y reclamar su dominio? No hablamos de tiburones o ballenas, sino de leviatanes de proporciones míticas, de seres cuya mera existencia desafía la escala de la vida conocida, criaturas que han sido relegadas a los reinos de la leyenda. Pero, ¿y si estas leyendas, de krakens que hunden barcos y de entidades cósmicas que duermen en ciudades sumergidas, no fueran solo invenciones? ¿Y si fueran advertencias disfrazadas, ecos distorsionados de encuentros con monstruos de verdad, cuya existencia es demasiado aterradora para ser aceptada por la ciencia, y cuyos ojos colosales nos observan desde la negrura abisal, esperando el despertar? Los ojos abisales están aquí para mirar de frente a esos mitos y ver la verdad que yace bajo su superficie. El kraken. Una palabra que evoca terror y asombro, asociada con un pulpo o calamar de tamaño inimaginable, capaz de enroscar sus tentáculos alrededor de un galeón y arrastrarlo a las profundidades. Los primeros relatos provienen de marineros nórdicos, que hablaban de una bestia tan grande que podía ser confundida con una isla. La ciencia moderna, en su intento de desmitificar, ha reconocido la existencia del calamar gigante Architeuthis dux y el calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, animales impresionantes de hasta 13 metros de largo. Pero, ¿son estos los krakens de las leyendas? Las descripciones antiguas hablan de algo mucho, mucho más grande, de un ser que provocaba remolinos capaces de hundir flotas enteras. Es posible que, en las vastas extensiones inexploradas del océano, o en las fosas más profundas, una especie de cefalópodo aún más gigantesca haya eludido la detección, la verdadera inspiración de esos terrores ancestrales. Pero el kraken es solo la punta del tentáculo. Más allá de la biología, existen mitos que se adentran en el reino de lo cósmico y lo incomprensible. El más famoso de ellos es Cthulhu, una entidad creada por H.P. Lovecraft, descrita como un ser colosal con cabeza de pulpo, cuerpo escamoso y alas, que duerme en la ciudad sumergida de R'lyeh, esperando ser despertado para traer la locura a la humanidad. Aunque es una figura de ficción, la resonancia de Cthulhu en nuestra psique colectiva, su capacidad de invocar un miedo primordial a lo desconocido y a lo que reside más allá de la comprensión humana, sugiere que estos miedos no son arbitrarios. ¿Y si Lovecraft, a través de sus sueños o investigaciones ocultas, tocó una verdad más profunda? ¿Y si no es solo una invención, sino el arquetipo de algo que realmente existe, una entidad que duerme en nuestro propio planeta, o entre las estrellas, y que el océano esconde su entrada? Y es precisamente aquí donde la verdad se vuelve profundamente inquietante. Porque si estas criaturas colosales, ya sean biológicas o cósmicas, son más que simples invenciones o exageraciones,
¿Qué implicaciones tendría su existencia para el dominio de la humanidad sobre la Tierra? La implicación es que nuestro planeta no es solo nuestro, que hay fuerzas y seres de una escala y una antigüedad que nos empequeñecen, que han existido o han visitado el planeta mucho antes que nosotros. La ciencia, con sus métodos limitados por lo observable y lo reproducible, no puede comprender lo que se esconde más allá de sus instrumentos, pero los mitos persisten, susurrando verdades que nos niegan a reconocer. Son estos monstruos, guardianes de secretos antiguos, o depredadores que simplemente toleran nuestra existencia en la superficie, hasta el día en que decidan despertar o ascender. Existen numerosos relatos de encuentros anómalos que parecen trascender la explicación biológica. Submarinos que han reportado ecos de sonar de formas tan grandes que superan cualquier criatura conocida, o que se mueven a velocidades y profundidades imposibles. Avistamientos de sombras inmensas bajo el agua por parte de buzos de aguas profundas, que desaparecen antes de poder ser identificadas. Algunos teorizan que los calamares gigantes y colosales que hemos descubierto son solo versiones jóvenes o subdesarrolladas de criaturas mucho más grandes, que viven en las zonas más inexpugnables del abismo, y que solo ocasionalmente, o por accidente, se elevan lo suficiente para ser detectadas. O, la idea más aterradora, que son parte de un ecosistema que se extiende más allá de los límites de lo que podemos ver o imaginar, un ecosistema donde el tamaño y la ferocidad son el estándar. El terror no es solo el de ser devorado, sino el de ser insignificante. De que nuestro mundo, nuestro pequeño mundo en la superficie, es solo una fina capa sobre un abismo donde reside una verdadera jerarquía de seres, cuyo poder y existencia están más allá de nuestra comprensión. Los ojos abisales están aquí para recordarnos que las leyendas no son solo cuentos de viejos. Son ecos de una realidad que nos negamos a ver, una realidad donde los ojos colosales de las profundidades nos observan, esperando el momento de despertar. Si el enigma de los monstruos marinos colosales te ha helado la sangre, es porque compartes la misma fascinación por los misterios que nos acechan. Si sientes el escalofrío al pensar en criaturas de proporciones míticas que aún acechan en las profundidades de nuestros océanos, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en los mitos del Kraken y Cthulhu te ha dejado perturbado, demuestra tu apoyo, deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a mirar más allá de las explicaciones científicas convencionales. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo. ¿Cuál de estos monstruos te parece más aterrador? ¿Crees que son solo mitos, o la imaginación humana ha tocado una verdad subyacente sobre lo que realmente acecha en el abismo? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos, porque las mayores revelaciones y los detalles más aterradores siempre están reservados para aquellos que tienen el coraje de patrones extraños observados en las profundidades del océano, y sus ojos y silencioso reino de las profundidades oceánicas, donde la luz del sol jamás penetra, la oscuridad no es total. De hecho, está salpicada por un ballet etéreo de destellos, pulsos y resplandores, la bioluminiscencia. La vida misma ha encontrado formas de crear su propia luz, un espectáculo hipnotizante de supervivencia y comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando estas luces adoptan patrones que no corresponden a ninguna criatura conocida, a ningún fenómeno natural? ¿Qué ocurre cuando los destellos forman figuras geométricas imposibles o se mueven con una intencionalidad que sugiere algo más que la biología? Estamos hablando de una iluminación anómala, de faros en la negrura que no guían, sino que confunden, que aterrorizan. ¿Son estos fenómenos la prueba de vida inteligente no humana en las profundidades, de tecnología desconocida, o de algo aún más primordial y cósmico que se manifiesta a través de la luz, y que los ojos abisales han estado observando desde siempre? La bioluminiscencia es un milagro de la naturaleza, una adaptación fascinante que permite a las criaturas del abismo cazar, evadir depredadores y encontrar pareja en un mundo sin sol. Bacterias, peces,
medusas e incluso calamares, brillan con colores que van del azul al verde y al rojo. Sin embargo, en los anales de la exploración oceánica y en los diarios de submarinistas y RO versus de aguas profundas, existen relatos que van mucho más allá de lo que la ciencia puede explicar con un simple proceso biológico. Son observaciones de luces que se comportan de forma antinatural, que aparecen y desaparecen con una velocidad imposible, o que forman complejos patrones que no se asemejan a ningún comportamiento animal conocido. Uno de los relatos más inquietantes proviene de submarinos militares durante la Guerra Fría. Operadores de sonar y oficiales de observación reportaron en múltiples ocasiones luces submarinas que no eran de origen conocido. Estas luces podían ser estáticas por un tiempo, para luego moverse a velocidades vertiginosas, realizando maniobras que ningún vehículo o criatura podría lograr. Algunas veces se reportó que estas luces interactuaban con el submarino, siguiendo su trayectoria o incluso rodeándolo, como si estuvieran inspeccionando la embarcación. Las explicaciones oficiales, cuando las había, solían ser tan vagas como fenómenos de refracción o bancos de peces bioluminiscentes. Pero, ¿puede un banco de peces seguir a un submarino nuclear a toda velocidad y realizar giros errados a miles de metros de profundidad? Y es precisamente aquí donde la verdad se vuelve ineludiblemente inquietante. Porque si estas luces no son meros destellos biológicos aleatorios, si son manifestaciones de una inteligencia o de una tecnología que opera en las profundidades, ¿qué implicaciones tendría eso para nuestra comprensión de la vida en la Tierra? La implicación es que no solo existe vida en el abismo, sino que algunas de esas formas de vida, o entidades, han alcanzado un nivel de control sobre la energía y la luz que nosotros apenas comenzamos a comprender. Son estas luces los faros de ciudades sumergidas invisibles, los ojos de máquinas primordiales o la manifestación energética de seres que no poseen forma física en nuestro sentido, pero que se comunican o interactúan a través de patrones luminosos complejos y aterradores. Existen también los casos de estrellas o constelaciones submarinas, grupos de luces que brillan en formaciones perfectas, como si estuvieran siguiendo un diseño celestial, pero en el fondo del océano. Algunos buzos de aguas profundas han hablado de la sensación de ser observados por estos patrones de luz, una sensación de conciencia y atención que no puede explicarse por el mero parpadeo de organismos. ¿Son estos patrones un lenguaje, una señal de advertencia o una prueba de que hay seres que nos vigilan desde las sombras más oscuras, utilizando la bioluminiscencia como su forma de existencia o comunicación, quizás incluso alterando la realidad a su alrededor? El terror no reside solo en lo que estas luces podrían ser, sino en la idea de que han estado allí, brillando en la oscuridad inmensa, ajenas a nuestra existencia, o peor aún, observándonos y esperando. Que el espectáculo bioluminiscente que consideramos natural es, en realidad, un velo para fenómenos mucho más complejos y siniestros. El océano profundo no solo alberga criaturas extrañas, alberga una inteligencia luminosa que opera más allá de nuestra comprensión, y que podría estar usando la propia oscuridad como su lienzo para mensajes o advertencias que aún no desciframos. Los ojos abisales están aquí para desvelar esos brillos anómalos, para buscar la fuente de esa luz que no debería existir. Si el misterio de las luces inexplicables en el abismo te ha cautivado y aterrorizado, es porque compartes la misma fascinación por los secretos que nos acechan. Si sientes el escalofrío al pensar en patrones luminosos que sugieren una inteligencia más allá de la nuestra, entonces tu curiosidad es tan insaciable como la nuestra. Si esta inmersión en los fenómenos bioluminiscentes anómalos te ha dejado perturbado, demuestra tu apoyo, deja un me gusta en este video y compártelo con aquellos que también se atreven a mirar más allá de las explicaciones convencionales de la ciencia. Pero el viaje al abismo apenas comienza. Para desvelar los próximos secretos, para unirse a quienes se atreven a mirar directamente a los ojos abisales, es crucial que seas parte de nuestra tripulación. Suscríbanse ahora al canal Los Ojos Abisales y activen la campana de notificaciones. Así, se aseguran de ser los primeros en ser alertados cada vez que una nueva verdad emerja de las profundidades, garantizando que no se perderán ni un solo vistazo del terror que nos aguarda. Y, por supuesto, su voz es fundamental. Dejen su comentario abajo. ¿Qué creen que son estas luces anómalas en el océano? ¿Vida desconocida, tecnología oculta o algo completamente diferente? Su opinión, su teoría, podría ser la clave para desvelar el próximo misterio. Quédense hasta el final de nuestros videos,
Porque las mayores revelaciones y los detalles más aterradores siempre están reservados para aquellos que tienen el coraje de sumergirse profundamente. Las profundidades llaman, y sus luces nos atraen a la oscuridad.